A ver, le agradecemos por la paciencia a Pablo Bustamante, economista, director de Lampadia, y le pedimos su opinión al respecto. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Philip. Muchas gracias por la invitación. A ver, estatización, toma de control, supuestamente hay camas UCI y supuestamente, según el gobierno, esto está decreciendo. ¿Qué sentido lógico tiene lo que ha dicho Vizcarra el día de hoy? Bueno, aparentemente tiene un sentido lógico político. Primero empezaron a atacar a las farmacias, después empezaron con los bancos, ahora con las clínicas. El gobierno ha fracasado dramáticamente, tanto en el tema sanitario como en el tema económico. Somos el sexto peor país en nivel de contagios. Somos el peor país del mundo en impacto económico, porque los dos chiquitos que nos anteceden no son relevantes, ¿no? ¿Y qué hace el gobierno? Patea por la izquierda. Empieza a echarle la culpa al sector privado, como te dije, primero las farmacias, luego los bancos como reactivas y ahora las clínicas. Y plantea utilizar el artículo 70 para expropiar, cosa que no puede hacer el gobierno sin una ley del Congreso, que tiene un trámite y que tiene que hacerse para cada clínica una valorización, ¿no es cierto?, y ver de qué se trata. Una clínica puede tener propiedad del inmueble, otra puede tener un leasing, otra puede es una locura, en sí. alquiler. Además, ¿qué cosa se expropia? ¿Qué cosa te da una clínica? Una clínica te da un servicio. O sea, van a expropiar a los médicos que atienden en las clínicas. Eso sería esclavismo, ¿no? No se puede. Vamos a fomentar que esos médicos los perdamos y se vayan a trabajar a otros países con una estatización. Esto es una barbaridad. El Estado puede perfectamente coordinar el tema de salud con la Ley General de Salud, de buena voluntad, dialogando, no saliéndose de la mesa de diálogo y después diciendo que regrese el sector privado, ¿no? Esto es simplemente una maniobra política. A ver, Pablo. Ha caído la popularidad del gobierno bastante más que lo que muestran las encuestas telefónicas, y entonces no le queda otra cosa que recuperar popularidad por cualquier medida de otro tipo. A ver, Pablo, tú tienes 40 años de experiencia y has sido empleado, gerente, director y dueño de un montón de empresas. Nadie me va a decir después de 100 días que el Perú, independientemente, así hubiera caído una bomba atómica previa al gobierno de Vizcarra, no hubiera habido un clavo en ningún sitio, no podemos importar 20 ítems. Si lo ha hecho la CONFIEP, lo ha hecho la Embajada de Estados Unidos, lo ha hecho Cerro Verde, lo ha hecho el Grupo Romero, el Grupo Brescia, hay un montón de privados que donan todos los días, y además el presidente dice que sí hay camas UCI y que esto está decreciendo. O sea, lo que está haciendo es desviar la atención, buscar un nuevo enemigo. Te olvidabas de que en su momento el señor Praxair, o Praxer, no sé quién sería el dueño, era el culpable de la falta de oxígeno. O sea, el gobierno le endilga sus responsabilidades al sector privado. Entonces, mañana el peligro, Pablo, y esa es la pregunta que te hago, es que va a decir que la educación también es un tema importantísimo y se va a chifar a las universidades y va a estatizar los colegios, y pasado mañana dirá que el transporte es de interés público y va a estatizar otra vez los buses, como teníamos hace muchos años empresa de buses, y de ahí vendrán los bancos y sabe Dios qué. Ese para mí es el punto. Claro, esto es una barbaridad, es un precedente nefasto. Ha abierto una caja de Pandora, una tremenda amenaza a la estabilidad de las empresas en el Perú. No puede un presidente salir a amenazar de esa manera con una expropiación cuando la Constitución protege la propiedad privada y solo establece condiciones excepcionales con procedimientos sumamente especiales. Mañana a cualquier otro presidente se le ocurre, por razones X, expropiar otro sector y adiós. Entonces se acaba de instalar en el Perú, ¿no?, un incremento del riesgo político. Es muy, muy grave lo que ha hecho Vizcarra y tiene que rectificar. Lamentablemente él jamás reconoce sus errores, le echa la culpa a todo el mundo. Cuando habla del oxígeno no puede ni siquiera mencionar que esa norma del 99% la hizo Óscar Ugarte, que trabaja hoy día con el gobierno, ¿no? Y deberían entonces que llamarle la atención o sacarlo. Ni siquiera la han corregido, han hecho una excepción temporal ahora para el oxígeno del 93%. A ver. Lo que se ha establecido es un precedente funesto.
A ver, para que la gente lo entienda, de repente el común de la gente puede pensar, a mí me parece que las clínicas cobran recontra carísimo, ¿no es cierto? Eso para mí no está en discusión. Pero es como si colapsasen los clubes de madres y el vaso de leche y el presidente le diga a la gente, vayan donde el restaurante de Gastón Acurio, vayan a Maido, donde Mitsuhashi Sumura, vayan donde Pero Miguel Esquiafino y vayan donde Virgilio Martínez en Central, no se, vayan que yo le voy a pagar la cuenta, ¿no es cierto? Y después diga, uy, el ceviche de Gastón cuesta 80 soles, porque todo el mundo se queja de que Gastón cobra mucho y sirve poco. O sea, eso es exactamente lo mismo desde la metodología del pensamiento de negocio. No va a ser culpa ni de Gastón, ni de Mitsuhashi Sumura, ni de Esquiafino, ni de Martínez, que hayan colapsado los comercios populares, ni que la gente se esté muriendo de hambre. Esto es un absurdo, pero a la hora de la hora nos quita la atención. Y este es otro punto importante, de la mortandad que se incrementa, mira lo que ha pasado en tu tierra Arequipa, y de la crisis económica, que hoy día no se ha hablado nada de eso. Así es, no se ha hablado nada de eso. Y como te decía, no hay propósito de enmienda, ¿no? El gobierno no es capaz de reconocer sus errores. En verdad, el balance de los 100 primeros días se resume en una sola palabra: papelón. Lo que han hecho es un papelón. Y en lugar de ser humildes y de convocar a expertos, convocar al sector privado para pedir ayuda, en lugar de concertar para tomar las mejores medidas, lo hacen todo a la mala. Igual como cerraron el Congreso en septiembre del año pasado, igual pretenden seguir gobernando. Esta caída en la popularidad ya nos anunció que iba a buscar una salida política, ¿no? Y van a exacerbar las contradicciones para generar un favor en las encuestas. A ver, esto es inaceptable y tenemos que protestar. Ya pues Pablo, pero tú no eres, para mala suerte de muchos y buena de otros, tú no eres el presidente de Confiep. Confiep es un gremio, voy a decirlo de la mejor en francés, acobardado por decirlo menos. O sea, los señores de la clínica dicen, si va a haber una imposición no tiene sentido ninguna negociación, van a aflojar. Pero se han aflojado con el golpe de Estado. Fíjense, ya se zumbaron todas las AFPs. Y mañana será contra quien sea, porque el sector privado es el culpable de la ausencia de capacidad de gestión. Mira lo que va a pasar con Reactiva 2. Reactiva 2 no le va a dar dinero a los pequeños y a los medianos, y la culpa va a ser también de los bancos, cuando el que pone el reglamento de Reactiva 2 es el gobierno. Entonces... Sí, pues hace unas semanas escribimos un artículo en La Ampalla que se llamaba Hacia un sector privado mendicante. Es lo que está haciendo el gobierno. Cuando terminas dependiendo del gobierno para que no te aplique una mala regulación, o para que haga una buena regulación, o para que no te zampe sobrecostos, o para que te dé una ayuda económica y salgas de una pandemia como la que hemos vivido, ¿no? Con esta parálisis de la economía, entonces el sector privado tiende a acobardarse. A ver, termina dependiendo del sector público. Voy a poner un ejemplo que lo entiende un niño. La República es un medio de comunicación que vive, y le ruego al señor director que me ayude con las portadas, La República vive, según boca de la señora María Eugenia Mome, no mía, del favor del gobierno, porque requiere que el gobierno le ponga plata en publicidad, y de la Confiep, porque no vive de sus lectores, es un periódico prácticamente sin lectoría. Y en los últimos días ha puesto, clínicas exigen 97.000 por paciente COVID, no asenta la tarifa del CIS. Es una tarifa gratuita para gente que ni tributa ni aporta. Después ponen otra portada más, señor director, le ruego me ayude. La otra portada es que la gente se esté endeudando, gracias por la velocidad, que la gente se esté endeudando hasta el cuello. Clínicas cobraron 7 millones por pruebas que INS realizó gratis. Palo para la clínica. Pero ¿quién le paga? La Confiep. ¿Quién le presta plata a la República? La Confiep. Y después se quejan. O sea, la derecha del Perú o los capitalistas, ponlo como quieras, le venden la soga al comunista, le aplauden la fiesta y cuando lo cuelgan se quejan. O sea, la Confiep tiene que mirarse al ombligo y darse cuenta que tienen abusos, que tienen errores, pero este tipo de cosas, creo yo, son inaceptables. O sea, le hacen la camita para eso. Pero, Phil, la Confiep no le paga a la República. La República es un instrumento de insidias desde hace muchísimos años. Desde los túneles en la época de los rehenes de la Embajada de Japón, y ahora haciéndole la canita al gobierno para sus campañas políticas. Va sacando carátulas referentes a las clínicas, primero eran las farmacias, después los bancos, ahora las clínicas, y le hace la camita en una aparente coordinación absoluta con el gobierno.
para que el gobierno después dé la patada por la izquierda, ¿no? Y busque recuperar popularidad cuando la ha perdido, porque la caída que ha tenido en las encuestas es mucho mayor que la que se muestra en estas encuestas telefónicas que no tienen mayor valor. Y mira, aprovechando que estás tú, ¿no? La odiada minería ha hecho más por el coronavirus que el gobierno de Vizcarra. Porque Cerro Verde y Buenaventura han donado el oxígeno, las plantas de oxígeno que el gobierno, y lo vamos a ver en unas notas, te ruego después que te quedes en la sintonía del programa, la incapacidad absoluta del gobierno, la minería la ha podido solucionar. Si le pedían a la Sociedad Nacional de Minería, compraba todo el oxígeno del Perú. Las plantas, me refiero. La minería viene haciendo mucho por el Perú. Para empezar, ha soportado un porcentaje muy importante del presupuesto público durante años y tiene el potencial de volverlo a hacer. Injustamente para los peruanos pobres, ¿no es cierto? La minería está desplazada a un lugar de poca prioridad por todos los gobiernos, autoridades regionales. Pero acá otro tema es muy importante, Philip, tal vez para terminar. Este gabinete está agotado. Cuando se estaba haciendo presión para que este gabinete se salga y se haga un cambio importante, sobre todo del primer ministro, el ministro de Salud, la ministra de Trabajo, la ministra de la Producción, sobre todo ellos cuatro, ¿no es cierto?, es que salen con esta maniobra política. Este gabinete está agotado. Si no sale el gabinete, el que va a sufrir las consecuencias es el presidente de la República. Se supone que los ministros son un soporte político del presidente de la República. Ya es momento de hacer un cambio. Si han fracasado, si este equipo ha fracasado, no podemos seguir haciendo las mismas barbaridades. Siguen con el tema que los domingos no se puede circular, para dar un solo ejemplo, ¿no? Correcto. Y dicen que lo están estudiando. Y les aseguro que van a tener que volver a meter a cuarentena acá en Lima porque la cosa está atroz. Muy amable, Pablo, buenas noches. Gracias. Gracias, Gil. No, muy amable a ti, gracias. Clarísimo, más claro el agua. Más claro el agua Socosani, porque Pablo es arequipeño.